de Jesucristo, porque el Señor lo advierte no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también lo advierte en el Nuevo Testamento. Advierte a la iglesia del Señor a confrontar una influencia que está destruyendo muchas congregaciones, y no solamente muchas congregaciones, sino que está destruyendo muchas familias, amén, porque desconocen el orden y los principios bíblicos por los cuales nosotros como cristianos debemos regirnos. Y quiero hablar, ¿verdad?, cómo identificar y confrontar la influencia de Jezabel. No hay nadie que se llame Jezabel aquí, ¿verdad? Amén. Y cómo a la luz de la palabra nosotros debemos permanecer bíblicos, aunque muchas de estas ideas, muchas de estas cosas estas bendiciones que dice la Biblia nos confronten con nuestras costumbres. Amén. Debemos ser cada día más bíblicos. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18. Verso 17. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Dios, te damos gracias y te damos alabanzas por tu palabra. Ayúdanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Yo creo que todos conocemos esta historia del pueblo de Israel cuando era dirigida por el rey Acab. Hay una historia que se nos enseña mucho, ¿verdad?, desde que comenzamos el Evangelio, y es la historia cuando el Señor, a través del profeta Elías, vence a los profetas de Baal. Ese es un acontecimiento grande, aleluya, que hasta el sol de hoy nosotros lo admiramos, como el poder de Dios descendió del cielo y tomó el sacrificio que Elías había colocado, y cómo Elías, con las fuerzas que Dios le dio, degolló a todos esos profetas. Pero si nos vamos un poco atrás, ¿por qué ocurrió esta situación, verdad? Nos vamos a dar cuenta que esta situación se desarrolló en un momento de profunda crisis espiritual y política en el pueblo de Israel. En Israel había una crisis tremenda, a tal punto que el pueblo de Israel se le había olvidado quién era Jehová. Se le había olvidado quién era el Señor. Cuando Elías los confronta a ellos y les dice: vamos a hacer un sacrificio, vamos a ofrecer, ¿verdad?, un sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y el pueblo de Israel dijo: bien, así sea. Amén. Yo pienso, mis hermanos, que si tú tienes tu esposa, a quien tú amas con todo tu corazón, ¿verdad?, y que eres fiel a esa mujer, y te colocan a otra mujer al lado de tu esposa y te dicen: vamos a decir unas preguntas, y si tú las respondes bien, entonces tú vas a abrazar a tu esposa. A mí no tienen que hacerme preguntas para yo poder reconocer que esa es mi esposa, a quien yo amo, ¿verdad? Eso es algo que no tiene, mi hermano, no hay vacilación en eso, no hay nada, no hay una, digamos, una condición que alguien quiera ponerme para ver si esa es tu esposa. Mi esposa, esa mona hermosa, esa es mi esposa. Amén. Entonces, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. No había que poner a prueba al Señor para saber si ese era Jehová. El pueblo de Israel tenía esa crisis, mis hermanos.
una crisis espiritual tremenda que se había dado, mi hermano, en el reino de Acab. También tenía una crisis política, porque había una mujer llamada Jezabel, mis hermanos, que quiso tomar el control de todas las situaciones que se estaban dando en Israel. Después de que el reino de Israel se había dividido, 10 tribus del norte se dividieron de las otras 2 tribus, ¿verdad? Y salió Judá por un lado, Israel por otro lado. Después de todo esa situación en el reino de Judá, ¿verdad? Que era el que estaba gobernando este hombre, había esa crisis. Como todos los israelitas comenzaron a adorar las otras 2 tribus que quedaron al Dios del cielo, ellos querían tener un Dios también en su pedazo, un Dios propio. Y esta mujer, Jezabel, aprovechó esta coyuntura para levantarse y someter al pueblo de Israel, llevarlo y descarrilarlo a tal punto que todo el pueblo de Israel, que el pueblo, todo este pueblo se arrodilló delante de Baal, amén, se arrodilló delante de Acera. La gente se le olvidó completamente quién era este Dios, el Dios de Israel. Entonces, mis hermanos, vemos algo, lo primero que podemos notar en esta mañana, y es que Jezabel había influenciado a este pueblo. Y una de las características que tiene Jezabel, mis hermanos, esta conducta que yo le he colocado, una conducta jezabélica, por no decir una conducta diabólica, es, aleluya, que Jezabel imprime una influencia sobre la iglesia, imprime una influencia sobre los hombres y mujeres de Dios para desviarlos, para hacerlos pecar, para hacerle cambiar la mirada en quien debe tener la mirada. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un texto muy diciente que se encuentra ahí mismo en Reyes, capítulo 18, verso 17 en adelante. Mira lo que dice este texto, el que acabamos de leer, y dice que Acab confronta a Elías y lo acusa de turbar al pueblo de Israel. ¿Por qué lo está acusando? Porque Elías lanzó una palabra, mi hermano, cuando debían los profetas verdaderos. No estos profetas ahora que prometen carro, que prometen casa, que Dios te va a llevar a las naciones. En ese tiempo los profetas, mis hermanos, los profetas, la gente que verdaderamente era profeta, no intentaba simpatizar con nadie. Las palabras que lanzaban eran palabras, mis hermanos, la mayoría de juicio. No eran palabras de Dios te va a prosperar, de Dios te va a dar un marido, de Dios te va a dar una esposa, de Dios te va a dar, no. Eso no necesitamos que nos profeticen, amén, a su nombre y gloria. Si tú eres un varón, se sabe que vas a tener una esposa. Y si eres una varona, se sabe que vas a tener un esposo. Pero Elías no fue a profetizar esposo ni esposa. Elías lanzó una palabra de parte del Señor, que esa palabra cerró los cielos de Israel. No llovió por 3 años y medio. No hubo lluvia. La gente se estaba muriendo de sed. Los animales se morían de sed. Y cuando Elías se encuentra con Acab, Acab lo acusa. Tú eres el que estás turbando a Israel. Tú eres el que lo estás turbando. Y Acab le dice, Elías le responde, ¿verdad? ¿Sabes qué, Acab? El verdadero culpable de que el pueblo de Israel esté pasando esta situación tan terrible eres tú y es esa Jezabel. ¿Por qué? Porque has abandonado los mandamientos de Dios. Y cuando tú abandonas los mandamientos de Dios, cuando tú no tienes en cuenta los mandamientos de Dios, mis hermanos, tu estabilidad corre peligro. Cuando una nación abandona los mandamientos de Dios, su estabilidad corre peligro. Hay una consecuencia grave, mi hermano, para aquel que abandona los mandamientos de Jehová. Y esa consecuencia la estaba sufriendo el pueblo de Israel. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién estaba detrás de que el pueblo había abandonado los mandamientos de Dios? Jezabel. Pastor, ¿pero por qué Jezabel? Porque aunque Acab
era el rey de Israel, la que mandaba, ¿quién era? Jezabel. Jezabel era una fuerza dominante que manipulaba el liderazgo de Acab. Jezabel era la mujer que persiguió a los profetas de Dios. Es la que, aleluya, había hecho que los profetas fuesen escondidos en cueva. ¿Quién era, mi hermano? Jezabel. Ahora, lea conmigo un texto, aleluya, más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 7. Mira lo que dice. Y pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, de que el rey tenía allí una ¿qué? Una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mi padre, de mis padres. Y vino acá a su casa, ¿cómo? Triste y ¿cómo? Enojado por las palabras de Nabot. Acá fue a comprarle la tierra a Nabot. Nabot le dice, no señor, mi hermano, un verdadero israelita no vendía su heredad, porque conocía la historia de ese lugar. Bíblicamente no se podía vender. Y Nabot lo sabía. Pero el que debía saberlo, que era el rey, mis hermanos, lo desconocía. Dice la palabra que cuando Nabot fue a decirle y le dijo, no señor, no voy a vender mi tierra, no voy a vender mi heredad. ¿Qué hizo Acab? Se fue triste. Me imagino que se encerró en su cuarto, triste, enojado, como un niño caprichoso. ¿Y quién aparece allí? Jezabel. ¿Y por qué llora el niño? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? Y dice, aleluya, la palabra del Señor. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot le había dicho a Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Oye, estaba pechichón este hombre, ¿verdad? Usted puede ver el carácter de Acab. Un carácter frágil. Un hombre ignorante de la palabra de Dios. No la conocía, mi hermano. No conocía la palabra de Dios. Por eso tenía este comportamiento frágil. Imagínese usted un liderazgo, mis hermanos, como el de acá, donde la ignorancia abunde en su mente, donde sea nublado por estas emociones, por las situaciones que se le presente, mis hermanos, en el día a día. ¿Cómo será un liderazgo de esta manera? ¿Y por qué hay tanta corrupción dentro de la iglesia, dentro de muchas iglesias? Por esto, porque no hay un carácter de un hombre, de un verdadero líder que conozca la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Y vino a él su mujer, ¿quién? Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu? ¿Y por qué no comes? Y respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera la viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y le respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, mire la influencia de una Jezabel. Amén. ¿Cuántos un día han tenido un problema y dice, pero tú eres bobo? ¿Cuántos le ha escuchado a usted eso? Dice, pero tú eres bobo. Si tú puedes hacer esto. Y viene un mal consejo, una influencia de un Jezabel o un Jezabelo. Amén. Pero tú eres bobo.
pero tú eres el rey de Israel. Levántate y come y alégrate porque ¿qué? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo te la voy a dar. Porque Jezabel siempre quiere tener el control de todo y quiere siempre traspasarse las autoridades que Dios ha colocado. ¿Y qué hizo Jezabel, mis hermanos? Escribió la carta a nombre de Acab. Porque Jezabel escribe como acá, pone el sello como acá, te coloca el anillo como acá, pero no es acá. Quiere decir, mi hermano, que Jezabel, aleluya, esa conducta de Jezabel es una conducta que usurpa la autoridad que Dios ha establecido. Y si hay algo que ha hecho desviar la iglesia del Señor y ha hecho también que hogares se desquebrajen y comiencen a romperse, es porque, aleluya, esa conducta de Jezabel se ha metido. Y el pueblo sufre, mi hermano, la usurpación de autoridad. Y las familias sufren la usurpación de autoridad. Porque todo lo que Dios ha establecido tiene un orden. Ya conmigo, tiene un orden. Tiene un orden establecido, mis hermanos, y ese orden establecido no se puede cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor es sabio, porque el Señor, mis hermanos, aleluya, así lo estableció en su sabiduría, en su soberanía, lo hizo de esa manera. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto ocurre mucho en los hogares, amén. Y usted ve hoy en día que el orden establecido por Dios en un hogar es que el hombre es la cabeza del hogar. Agárrese duro, mi hermano. El hombre es la cabeza del hogar. ¿Verdad? Y allí va, aleluya, ese orden. Su esposa es la ayuda idónea. Y que construyen un hogar, aleluya, con unos hijos que están allí en obediencia a sus padres, aleluya, a su madre, a su padre, y ese padre en obediencia a Dios. Ese es el orden de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos dejamos influenciar porque, ¿sabes? Y queremos usurpar la autoridad. ¿Y cuántos hogares no se han destruido porque una madre que no entendió la autoridad, verdad, el orden de Dios, viene y desautoriza al padre? Amén a su nombre. Alguien dijo, parece piedra, pero es maná. Y esto lo tenía Jezabel. Jezabel escribió la carta a nombre de acá, usando su sello real, ¿verdad?, para ejecutar un plan diabólico. Y esto, mis hermanos, no solo violó el rol de Acab como rey, sino que desafió el orden divino. El orden divino que Dios establece. Autoridades específicas que Dios establece para cada persona. Dios estableció autoridades. Y cuando usted quiere violar ese orden de Dios, usted está reflejando, aleluya, una arrogancia a lo que Dios ha establecido. Y no solamente una arrogancia, mis hermanos, aleluya, sino que usted está ignorando los límites establecidos por Dios. Dios ha establecido límites, mis hermanos, aleluya. Ha establecido límites. Y en este tiempo de liberación femenina, ¿verdad? Yo sé que estas mujeres de aquí son mujeres santas, obedientes, mujeres bíblicas del Señor. Esto es para las redes sociales que están ahí el mensaje, ¿verdad? Que lo va a escuchar mucho. Pero a veces nosotros, mis hermanos, aleluya, queremos saltarnos eso establecido por Dios.
y buscar el poder a cualquier costa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y esto no solamente se da en la familia, esto también se da, aleluya, dentro de la congregación. Como gente quiere, aleluya, superar la autoridad que Dios ha colocado dentro de una congregación. Pero Jezabel no solamente usurpaba la autoridad, Jezabel también manipulaba, amén. Manipuló a Acab, manipuló al pueblo de Israel. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 7. Mira lo que dice el 21:7. ¿Cuántos están entendiendo, mi hermano? Y su mujer Isabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te voy a dar la viña. Mañana tú tienes la viña en tus manos. Este hombre no se detuvo a pensar, no se detuvo a buscar la guía de Dios, porque la manipulación de Jezabel lo había enceguecido. Alabado sea el nombre de Dios. La manipulación de Jezabel le había borrado, si tenía quizás una pequeña idea de que era Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y a su nombre, Jezabel apeló a la inseguridad de Acab con palabras seductivas, calculadas. ¿Eres tú acaso el rey? Y estas palabras intentaban controlarlo, mis hermanos. Controlar a este rey. Ahora, acá esa influencia de Jezabel no solamente nos convierte a las personas en usurpadoras de autoridad, en manipuladores, ¿verdad? ¿Y cuántas personas no son manipuladas en este tiempo? ¿Cuántas personas no tuercen la palabra del Señor para manipularte, para exprimirte, para arruinarte? Yo he visto ministros que, entre comillas, ministros, ¿verdad?, de Dios, no sé de qué Dios, ¿verdad?, que manipulan tanto a una persona que han destruido sus hogares, han destruido sus familias. Se han metido tanto en la vida ajena, mis hermanos, porque hay una mala costumbre, y aquí no está, que les gusta meterse en la vida ajena, en lo que no les interesa. Y un ministro del Señor no está para manipular, sino para enseñar la palabra de Dios. Amén, a su nombre y a su gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Esta mujer también, mi hermano, incitó al pueblo de Israel a esa rebelión en contra de Dios. Porque esa conducta jezabélica nunca va a ir acorde con la palabra del Señor. Siempre va a encontrar, mis hermanos, como en estos días que escuchaba una entrevista a una famosa pastora que le dijeron que el pastorado femenino no es bíblico, y ella dice que Pablo dijo así eso porque Pablo era machista. No, es que Pablo era machista y como él no se casó y era machista, por eso dijo eso. Amén. Se revela en contra de la palabra del Señor. Manipula la palabra del Señor. Descontextualiza la palabra del Señor. Malinterpreta a su manera la palabra, o interpreta a su manera la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios de tal forma, mis hermanos, que lo que enseña, que lo que él enseña, eso le sirva para poder llevar su vida desordenada. No se somete a la palabra de Dios, sino que coge la palabra de Dios por los pelos y la somete a su conducta o a su manera de vivir. Eso hace, mis hermanos, una influencia jezabélica.
Y Jezabel lo estaba haciendo de esa manera, aleluya. Llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Lo llevó a la idolatría, persiguió a los profetas, aleluya, mostrando su desprecio por las cosas del Señor. Entonces, mis hermanos, la influencia de Jezabel representa una distorsión del orden divino. Podemos concluir en este punto. Donde la autoridad que Dios delega, aleluya, es reemplazada por el control humano, por sus ideas. Y en este tiempo la iglesia está influenciada, mis hermanos, y se manifiesta con líderes, con miembros que buscan, aleluya, poder sin tener un llamado divino. Manipulan a otros para poder mantenerlo el control. ¿Saben, mis hermanos? ¿Sabes qué más le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo esta conducta jezabélica? A un pueblo que estudia la palabra del Señor. A un cristiano que abre la Biblia y comienza a escudriñar la palabra de Dios. Porque a los que están influenciados por esta conducta jezabélica, lo que a ellos les interesa es que usted sea ignorante. Lo que a ellos les interesa es que usted siga con los paradigmas y con las doctrinas mal enseñadas de la antigüedad. Que usted no sepa, mi hermano, que usted no lea, que usted no estudie. Por eso es que la mayoría de sus servicios, el mayor tiempo de su servicio que ellos tienen, aleluya, se lo dedican a la manipulación, al siento la chispa, al te tumbo y tú me tumbas, al que brinco y yo, aleluya, al que hablo el rabacuco y rabacosa. ¿Por qué, mi hermano? Porque les interesa tener, aleluya, a los miembros de la congregación en ese sonido, en ese son, en esa, aleluya, costumbre de experiencias humanas. Debemos nosotros como cristianos y como iglesia del Señor abrir los ojos y no ser influenciado por este espíritu o por esta conducta, porque no habla de espíritu, esta conducta jezabélica. Y a su nombre. Y llevan a la iglesia, mis hermanos, a la práctica de la idolatría. Esta mañana colocaba un mensaje allí en nuestro Facebook de la iglesia, ¿verdad?, acerca de la paternidad. Y hoy en día buscan, mis hermanos, llevar a la iglesia a la idolatría. ¿Quién hace esto? Es que tú tienes que decirle papito al pastor. Ya estamos en la iglesia católica. Ahorita nos ponemos un vestido blanco con un gorro aquí, ¿verdad? Con un pico de lado a lado. Y Apocalipsis 2:20 advierte, amén, contra los que toleran. ¿A quién? A Jezabel. Contra los que, dice, que seducen a los creyentes para que comprometan su fe. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 2:20. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién le está escribiendo el Señor? ¿A qué iglesia? A la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Vamos a leerlo del verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo una poca cosa contra ti. ¿Cuál es lo que tiene, mi hermano? Que toleras a esa mujer, ¿quién? Jezabel, que se dice profetiza, ¿verdad? Es decir, usurpa algo que no es, ella se demuestra como algo que no es, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le ha dado y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué está advirtiendo el Señor aquí, verdad? De esta conducta de Jezabel, que seduce a los creyentes para que ellos comprometan su fe. Y hay gente que se tranza su fe. No, mi hermano, pero somos cristianos y debemos entender. Debemos entender que el pastor, ¿verdad?, ya lleve 5 divorcios encima. Entiéndalo, hermano, que a veces uno no se entiende con la persona. Amén a su nombre. Y esto revela lo que pasa en el tiempo de hoy, hermano. Mucha gente ansía poder, quiero poder. Hay una hambre por poder. Aún dentro de la iglesia, usted anteriormente dice, ¿tú por qué ayunas? Porque quiero poder. Hacían ayuno, vigilia. ¿Y qué busca? Consagración. No, poder. Que yo pueda y caigan 10,000. El poder del soplo. Amén a su nombre. Oye, ¿cuál es el hambre de poder, mi hermano? Es suficiente con que Cristo tenga el poder. Alabado sea el nombre de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba, mi hermano, yo me creía el que controlaba los elementos. Que sople la brisa. Y a veces miraba los árboles si se movían o no se movían. Y si no se movían, me falta fe, me falta todavía. Vamos a seguir orando para que puedan moverse. Me creía, mis hermanos, el muñequito. Avatar cristiano. Y estas influencias jezabélicas van causando división, van causando confusión. ¿En dónde? En los liderazgos débiles. ¿En dónde causó influencia Jezabel? En Acab, que era un niño pechichón, mal criado, ¿verdad? Que se ponía a llorar cuando no tenía una cosa. Que se encerraba en el cuarto, no quiero ver a nadie, cerraba la puerta y se cortaba a dormir, a mirar, ¿verdad? Como un adolescente. Perdón por los adolescentes. En una iglesia donde tú no reconozcas al líder y no sepas quién es el líder allí. Amén. Sal corriendo de ahí, mi hermano. Sal corriendo de allí. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti de verdad que toleras a esa mujer Jezabel, ya lo leímos. En Romanos 3:13:1 dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, Romanos 13:1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció esas autoridades, mis hermanos. Tú no eres el llanero solitario ni la mujer maravilla. Dios estableció autoridades a las cuales nosotros tenemos que someternos. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy haciendo el trámite para retirarnos del concilio que tenemos. Esta semana, Dios mediante, concluimos. Pero Dios me motivó a llamar a un amigo pastor bíblico y le dije, pastor, ¿sabes qué? Yo quiero reunir, nos queremos reunir. Y él fue algo maravilloso porque estábamos en el mismo espíritu. Una vez al mes como para comentarte. ¿Por qué? Porque queremos tener a alguien también que nos mire y nos pueda también, como autoridad, podamos compartir ciertas cosas. Porque debemos estar nosotros siempre sometidos a ciertas autoridades. Usted no puede, por eso es que usted cuando no puede estar, mis hermanos, aleluya, creyéndose, ¿verdad? La oveja suelta que anda por allí. Hay autoridades. Hay autoridades. Y debemos nosotros, mis hermanos, actuar como este rey, el rey Acab, el rey Josafat, ¿verdad?
Usted busca en Primera de Reyes, y tranquilo que yo no me voy a pasar, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 40. Téngalo allí, lo puede leer en su casa. Y Primera de Reyes, capítulo 22, verso 13 al 28. Hay dos historias maravillosas. Una de ellas, Isaías, una de ellas, mis hermanos, es la historia de Micaías, ¿verdad? ¿Sabe quién es Micaías? Dice la palabra del Señor que Acab y Josafat fueron a la guerra y llamaron a los profetas, que eran los profetas de este tiempo, y como que se trasladaron al pasado y estuvieron ahí en esa guerra, en ese tiempo, y le preguntaron a los profetas, ¿será que vamos a la guerra? Y todos los profetas le dijeron, claro que sí, vayan y peleen, que Dios les va a dar la victoria y todo. Pero Josafat, que era un rey, el rey que es todo lo contrario, ahí tú no veías a Jezabel, ahí el que mandaba, ¿quién era? Josafat. Josafat no se quedó quieto. Ven acá, pero no tienes otro rey. Te estoy parafraseando, mi hermano. Digo, oye, hermano, ¿qué versión es esa? Estoy parafraseando. Pero tú no tienes otro profeta. Y había un profeta que se llamaba, ¿cómo? Micaías. Ese profeta lo tenían encerrado, comiendo, ¿verdad?, del pan de dolor. Un pan duro con agua. Ahí lo tenía. Dice acá, yo tengo un profeta, pero ese profeta nunca profetiza lo que yo quiero. Y fueron allá, y dice, tráiganme a ese profeta. Es decir, Josafat se interesó por conocer la verdadera palabra del Señor. Y nosotros como cristianos, aunque nos duela, mis hermanos, aunque nos duela, debemos interesarnos por conocer la palabra que me confronta, alabado sea el nombre del Señor. Y fue ese hombre, ese Micaías, y le advirtieron, ¿sabe una cosa? Todos los que están allá, más de 100 profetas, no sé cuántos, todos han profetizado cosas buenas. Cuidadito tú vas a profetizar algo contrario. Y Micaías fue allá. Bueno, Micaías, profetízanos. Y Micaías, ¿qué dice la palabra del Señor? Sí, vayan a la guerra y los vas a coger como ¿verdad? Por los cachos y vas a tener la victoria. ¿Y qué dijo el rey? No, ven acá. Háblame lo que dice Dios. Ah, ¿quieres que te hable lo que dice Dios? Ok. Micaías le profetizó todo lo contrario de lo que habían hecho estos reyes. Amén. ¿Cómo se confronta a Jezabel? ¿Cómo se confronta esta manipulación de Jezabel, mis hermanos? Con palabra de Dios. Aunque me digan muchas veces, ¿verdad? Es que pastor, pero no ande hablando tantas cosas. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que confrontar a los falsos profetas. Hay que confrontar a los falsos apóstoles. Hay que confrontar las herejías que están dañando a la iglesia. Hay que confrontarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. No podemos nosotros callar la palabra que Dios nos ha mostrado. No podemos nosotros, que somos la iglesia, que llevamos la palabra, ¿verdad?, ocultarla, esconderla. Amén, es su nombre. Josafat, mis hermanos, se interesó, aleluya, por esa palabra. Hay una diferencia grande entre Josafat y Acab. Ese estilo de liderazgo de Acab, sometido por Jezabel, y el estilo de liderazgo de Josafat, un rey que buscó la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy Dios nos está llamando, aleluya. Y voy a dar unas aplicaciones aquí para terminar. Primero, mi hermano, a ser valiente como Elías. Si Dios te ha dado la autoridad, aleluya,
como pastor, como líder, como padre, como madre, tú no debes permitir, ¿verdad?, que esa autoridad a alguien venga a usurparla. Nuestros hijos, oiga bien, mamá y papá, no pueden usurpar la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Miren bien bonito los hijos. No puede, mis hermanos. Usted es el papá. Ay, es que el nene se nos pone frágil. Que se ponga frágil. Amén. Debes usar la autoridad que Dios te ha dado para confrontar el pecado, para confrontar la falsedad, con humildad, con oración. Si notas que tus hijos, si notas que en la autoridad que tú tienes te quieren manipular, aborda ese problema que tienes con amor, con verdad, confiando en el Señor. Si notas que tu esposa te quiere manipular para hacer algo que no le agrada al Señor, mi amor, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, mami? Ahí está claro. Esposas, esposas y futuras esposas. Y me huele a matrimonio. Hay que reconocer la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. Tienes que reconocerla. Si no la reconoces, la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo, mis hermanos, tu conducta puede estar siendo influenciada por una conducta jezabelica. Amén. Imita a Micaías, que Micaías habló la verdad, incluso si te cuesta, amén. En el caso de acá, ¿verdad? Estaba comentándole a mi esposa y a algunos.
Los que vinieron angustiados, Dios, puedan encontrar, Dios mío, aleluya, consuelo en tu palabra. Puedan encontrar consuelo en tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi alma glorifica tu nombre. Mi alma honra tu presencia en esta hora, Señor. Aquellos hogares que están quebrajados. Oro para que seas tú restaurando la familia, Señor amado. Padre, volviendo a la obediencia a aquellos hijos que están en camino de desobediencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, eres tú, Señor Jesús, aleluya, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres tú, Jesús, aquel que nos libró del pecado y la muerte. Eres tú, Señor, el que nos puede librar de toda influencia, de esta conducta de Jezabel, Señor. Solo no podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos guíe y que nos redarguye. En el nombre de Jesús, oro para que tu iglesia, Señor, al salir de este lugar, sea tú guardando en el camino que tengan que tomar cada uno de ellos. Y que lo puedas traer, Señor, muy pronto, para estar juntos, reunidos en armonía, Señor, glorificándote y alabándote, Dios, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Saludos a su hermano. Dios los bendiga.